Perfecto, tengo entendido que todos escuchan de buena manera. Vamos a hablar un poco de los datos, pero también el comercio internacional. El comercio internacional, de alguna manera, si hay algo relevante, es que tiene un contexto que es muy importante. Actualmente, ¿qué está pasando hoy en día en el mundo? Estamos enfrentando una guerra en Ucrania, por otro lado un bloqueo comercial a Rusia, estamos con pandemias, ahora que hay un nuevo virus que se suma, los valores de las materias primas por los cielos, todos los países con de alguna u otra manera, producto de lo anterior, con inflaciones elevadas, monedas con valores disímiles, el dólar muy caro, muy elevado para algunos países, para otros no tanto, crecimiento mundial absolutamente desacelerado. Los estados, obviamente, como han tenido que de alguna manera, a través de la pandemia, inyectar capital, se han ido endeudando. Tasa de interés de los países para evitar, en el fondo, de repente el consumo en alza, y de alguna manera todo es un escenario que puede ser bastante complicado en muchos aspectos. Entonces, de alguna u otra manera, podemos hablar de la existencia de una crisis, puede ser, puede que no. Eso lo vamos a evaluar dependiendo de la industria a la cual pertenece uno y las realidades de cada uno. Como estamos en Ecuador, vamos a hablar un poco de qué está pasando actualmente en Ecuador. Lo primero es decir que Ecuador tendrá el cuarto crecimiento más alto de América Latina. De hecho, si lo vemos ahí, el primero va a ser Panamá, y según lo que proyecta el Banco Mundial, va a crecer de manera muy importante tanto el 2022 como el año 2023. Estamos hablando de valores de un 4,3%, un 3,1% el año 2023, que en un periodo como el que estamos viviendo y con las complejidades que se está viviendo, es un crecimiento bastante interesante, bastante prometedor. ¿Qué más sucede en Ecuador? Por otro lado, tenemos que Ecuador ha tenido una muy buena contención de la pandemia, por lo cual las actividades económicas y comerciales se están retomando sin ningún problema. Ha aumentado a nivel internacional mucho la credibilidad en Ecuador, primero por el tema del pago de las deudas, por la preocupación que ha tenido de alguna manera el gobierno actual por la atracción de inversiones, la transformación en materias financieras y económicas. Una economía que obviamente está pensando en abrirse más al mundo, con nuevos tratados de libre comercio, y en el fondo un ingreso a la Alianza del Pacífico que indudablemente va a ser muy útil tanto para los miembros de la Alianza como para también Ecuador. Por otro lado, muchos circulantes, sobre todo el comportamiento de los créditos y los impulsos que hay de alguna manera hacia el sector público. Eso permite una economía que está más dinámica, en mayor funcionamiento. Por otro lado, un tremendo precio del petróleo, lo que ha jugado muy a favor de las exportaciones y de todo lo que es materia prima. Es decir, eso es un bien positivo para toda la región. Somos una región en Latinoamérica, si es que sacamos un poco el contexto a México y Costa Rica, somos una región eminentemente de materias primas, por lo cual este alza de los commodities, en parte producto de la guerra, es una de las buenas noticias que hemos recibido como nación, sobre todo en el proceso de lo que es integración e inyección de mayor capital. Mayor apertura también al concepto de la inversión. Ya se espera que la inversión aumente un 5% en 2022. Estamos hablando de momentos que son de alguna manera complejos, y pensar en un aumento de inversión de ese tamaño es indudablemente un escenario bastante ideal. Podemos hablar de una nueva o realidad distinta en comparación a lo que están viendo muchos países de la región. Entonces uno se pregunta en este contexto, es un buen momento para mirar nuevos mercados para las diferentes empresas, sobre todo aquellas empresas más pequeñas, ya, aprovechando que estamos aquí en la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, en Guayaquil. Creo que es una muy buena pregunta. Entonces, vamos a tratar de buscar respuestas y vamos a ver cómo los datos juegan un rol dentro de este escenario. La primera pregunta que vamos a analizar es por qué una empresa decide internacionalizarse. Obviamente, la respuesta obvia es, bueno, mayor crecimiento, porque vas a tener obviamente más empresas, más consumidores,
abriéndote a nuevos países, van a existir más, obviamente, más renta. Una segunda respuesta es la competitividad. ¿Qué nos permite la competitividad? El ser competitivo y el entrar a nuevos mercados internacionales nos va a permitir, obviamente, reducción de costos. ¿Ya? ¿A través de qué? De la economía de escala. Vamos a tener que producir más, pero cada producto va a tener un menor precio, lo que provoca un menor costo, por lo que provoca una economía de escala. Mayor profesionalismo, aprendizaje, por lo cual toda empresa que de alguna manera se internacionaliza de alguna manera se hace más competitiva en el mercado. Por otro lado, lo que es la diversificación del mercado nos permite diversificar riesgos. Si pasa algo muy importante o cambia este escenario tan promisorio que veíamos en Ecuador y se ocasiona una crisis económica, que Dios no quiere que sea así, obviamente el estar en otros lugares, el estar en otros países, estar en otros mercados, permite un poco que de alguna manera la economía de la empresa no se vea tan perjudicada y que pueda de algún u otro modo poder potenciar su desarrollo comercial a través del ingreso, obviamente, a otros mercados. Un quinto elemento, costos y lo que son los suministros de producción. Obviamente disminuye los costos, se puede negociar mejor los costos logísticos. Y cuando yo voy y negocio una materia prima y digo, mira, voy a necesitar, por dar un ejemplo, 100 kilos, es distinto a hablar de que vamos a necesitar una tonelada. Entonces, o 10 toneladas, por lo cual, de algún modo, voy a tener un poder de negociación mayor, eso disminuye los costos y obviamente genera una mejor utilidad por producto vendido. En el caso de los servicios, no se da tanto de ese modo, pero de alguna manera sí se disminuye lo que es el riesgo por la masividad en el consumo. Finalmente, la internacionalización entrega siempre un elemento que es vital, que es el conocimiento en los mercados. Vamos a ver en la medida de esta presentación la importancia de los conceptos de la innovación, los conceptos de alguna manera de las mejoras, de conocer al cliente, de conocer las realidades de los mercados. La internacionalización nos permite también un aprovechamiento de lo que son las ventajas comparativas que tienen los países por sobre otros. Es decir, ayer estábamos en reunión en la Asociación de Exportadores de Banano acá en Ecuador, y obviamente aquí hay una tremenda ventaja comparativa si uno analiza lo que es el eje Colombia-Ecuador-Perú con respecto a esta industria y con respecto a industrias como puede ser el cacao, como puede ser incluso el café. Entonces, indudablemente también existen esos recursos que nos permite un proceso de internacionalización. ¿Cuándo no es bueno internacionalizarse? Así como hablábamos, es bueno internacionalizarse las posibilidades que nos entrega. También hay momentos en donde no es bueno internacionalizarse. Primero, cuando obviamente no tenemos los recursos necesarios para un desarrollo de una estrategia de internacionalización. No nos referimos solamente a recursos de capital, nos referimos también al conocimiento, a los profesionales. De alguna manera uno tiene que optimizar la empresa para poder internacionalizarse. Y ahí es donde uno dice, bueno, tengo todos los recursos para poder, yo empresa ecuatoriana, llegar a Perú de buena manera. Entonces, es como son preguntas que es importante realizarlas. Por otro lado, la motivación es solo si la motivación es solo por una crisis interna de la empresa, tampoco puede internacionalizarse. Es un error bastante común. Mira, estamos bastante mal como empresa, así que lo mejor es que ahora vamos a ir a vender a un mercado distinto, como puede ser el mercado panameño. Obviamente que si no resolvemos los problemas y los conflictos internos, indudablemente vamos a encontrarnos con una problemática bastante mayor en el minuto que optemos por un proceso de internacionalización. Por otro lado, cuando no se ha detectado una oportunidad real en el mercado externo, no es bueno internacionalizarse. Es decir, si voy a llegar al mercado de alguna manera peruano es porque de alguna manera tengo algún cliente, tengo a alguien que me ha dado de uno u otro modo, me ha hecho ver de que es bastante interesante el proceso de internacionalización. Y finalmente, cuando hay una coyuntura económica importante en el mercado local, nunca es bueno internacionalizarse. Es decir, la idea de la internacionalización es un proceso pensado y meditado, no es un proceso en donde uno pueda improvisar, por lo cual, si es que, claro, estamos en este minuto como empresa viviendo una crisis, por ejemplo, en Ecuador, no puedo tomar una decisión rápida y decir, ahora me voy a internacionalizar porque aquí no hay nada que hacer.
¿sí? Muchas veces esos son errores muy comunes que se cometen y que de alguna manera traen consecuencias bastante importantes y hacen que la crisis, por lo general, se vea mucho más profunda. Por lo cual, en los elementos de internacionalización yo siempre menciono 5 elementos que debemos considerar. La innovación, que se refiere un poco a este presente adyacente, de alguna manera. Se refiere a aquellas cosas de las cuales en este momento podemos hacer los cambios necesarios porque de alguna manera están las condiciones necesarias para hacerlo. Por dar un ejemplo más claro, por ejemplo, YouTube, si hubiese nacido hace 15 años atrás, lo más probable es que no haya tenido el éxito que tiene ahora, o hace 25 años atrás, porque las conexiones eran más lentas a Internet, la descarga no era la adecuada, por lo cual no era el momento. Entonces, la innovación siempre nos propone momentos. Este momento adyacente donde de alguna manera nos dice, este es el momento de hacer estas cosas, para preparar un futuro adyacente. ¿A qué me refiero con este punto? Es decir, de alguna manera siempre vivimos momentos como empresa en donde tenemos que saber hacer las cosas. Por eso es que es importante la innovación, el estar siempre estudiando qué está haciendo la competencia, qué está de alguna manera, cuáles son las últimas tecnologías que se están desarrollando, nos van a permitir de alguna manera saber dónde debemos mejorar. Siempre de la mano de los, obviamente, de quienes son nuestros clientes, donde muchas veces están las respuestas, no a la mejora misma, porque el cliente jamás nos va a decir, mira, tienes que hacer esto, pero sí la respuesta al problema que debemos solucionar. Hoy en día las empresas no venden productos y servicios, venden soluciones. Y soluciones a problemas, por lo cual es importante saber cuál es el problema que mi empresa de alguna manera soluciona, ¿no? Otro elemento importante dentro del proceso de internacionalización son los conceptos de las crisis, la de ahora y las que vendrán. Es decir, debemos entender que la crisis que pueda estar viviendo una empresa en este momento no va a ser la última crisis que venga. Ojalá sea la última, pero si uno ve la realidad de cómo se dan los mercados, cómo se dan las economías, cómo se dan las industrias, son todos elementos muy cíclicos y que de algún modo u otro no nos permiten de alguna manera aventurarnos y decir, mira, la verdad es que esta empresa nunca más va a tener una crisis. Por lo cual es importante el desarrollo de cómo yo enfrento o cómo yo preparo a la empresa para crisis posteriores, o cómo yo de alguna manera enfrento la crisis actual si es que existiera. Por otro lado, la competencia. La competencia hay que mirarla como un círculo virtuoso, no hay que mirar la competencia, por lo general todos la miramos de manera muy negativa, pero la competencia es algo que nos permite mejorar constantemente. La competencia es también un referente, es decir, cómo estoy yo en el mercado. Por eso es que las economías que permiten o que generan de alguna manera sistemas competitivos internos más importantes son economías que crecen muy rápido, que innovan, son industrias que innovan de manera importante. Y es un caso, por ejemplo, lo de los celulares, un caso muy conocido de industrias que han innovado rápidamente porque la competencia es fuerte. Por otro lado, el modelo de internacionalización que yo pueda tomar como decisión, que lo vamos a ver en unos minutos más, es decir, voy a tener representante, voy a generar mi producción en el extranjero, son modelos que de alguna manera son elementos que debemos estar atentos en el proceso de internacionalización. Y el entorno BUCA, que lo voy a mostrar en detalle de qué se trata, pero es el entorno actual, este entorno que es volátil, que genera de repente incerteza, que es un entorno complejo y que es un entorno que de alguna manera debemos adaptarnos. Vamos a analizar cada uno de estos puntos en este momento. Segundo. Ahí sí. Innovación, que es este concepto de agregar valor. Aquí, pregunta a contestar. ¿Estamos respondiendo a cabalidad a las necesidades de nuestros clientes? Y nuestro cliente es indudablemente la clave. ¿Respondemos al problema de nuestros clientes de buena manera o debemos de alguna manera buscar otro tipo de soluciones? Por otro lado, ¿qué elementos hoy existentes, y hablamos en este tema con respecto al presente adyacente, qué elementos hoy existentes nos permitirán generar un valor agregado? Que es muy importante siempre considerarlo. Si hoy en día la innovación no es una decisión, como lo vamos a ver. ¿Cómo puedo hacer mejor las cosas o servicios que le entrego a mis clientes? ¿De qué manera puedo ir yo entregando el mayor valor? ¿Cómo hago las cosas diferentes al resto? Y ahí es un poco a este concepto de Porter de lo que es la ventaja competitiva.
Finalmente, ¿cómo ha ido evolucionando mi industria? ¿Sí? Tengo que siempre estar y ahí es muy importante la labor que ocupan las cámaras. ¿Ya? Este concepto de estar constantemente entregando información de qué está pasando en la industria, cómo la industria va evolucionando, son pistas de las cuales no nos podemos quedar atrás. Y finalmente, quizás la pregunta más importante que debe responder, sobre todo a quien guía una empresa, es cómo nos volvemos más relevantes para nuestros clientes. Esos son elementos que son fundamentales dentro del proceso de innovación. Y hoy en día debemos tener claro que nosotros innovamos para sobrevivir dentro de la industria. La innovación ya dejó de ser una opción. Es decir, hoy en día la empresa nos dice, mira, la verdad es que vamos a innovar para ser mejores. Hoy día la innovación es una obligación, de algún modo, y eso es importante tenerlo claro. Con respecto a las crisis, y aquí, ¿cómo enfrentamos una crisis, sobre todo en un contexto internacional? Y aquí es muy importante que lo primero que se debe tener claro es que debemos entender con claridad qué está pasando. Porque cuando hablamos de crisis, lo primero que se me viene a la cabeza es lo que uno teme, los temores de uno, mira, va a pasar esto, o yo quiero que pase esta cosa. Pero aquí lo importante no es lo que yo quiero, lo que yo creo, lo que yo temo, lo importante es lo que pasa en realidad. Entonces, por eso es importante el estar constantemente viendo más allá de lo que es a simple vista. Las crisis de alguna manera siempre hay que resolverlas, ¿ya? En todo orden de cosas, incluso uno puede decir a nivel familiar también. Las crisis no son para estar estáticos, porque lo peor en el fondo es quedarse sin movimiento. Las crisis generan obviamente un estado de incertidumbre importante y esa incertidumbre obviamente es la madre de la paralización en las decisiones. Y acuérdense un tema que no es menor. En las crisis se pueden paralizar muchas cosas, pero no se va a paralizar el tiempo. El tiempo sigue ocurriendo. De alguna manera siguen pasando cosas. Y siguen pasando oportunidades muchas veces. Por eso es un concepto muy importante esto de que en las crisis debemos saber ver las oportunidades. La gente exitosa no se deja llevar por la incertidumbre y establece un no a la paralización por todos lados. Porque la paralización de algún modo, y como lo pongo ahí, es una garantía de aumentar el desastre que pueda estar viviendo la empresa. Sí es importante la acción, el tomar decisiones. Obviamente en las decisiones siempre hay un riesgo. No podemos decir que todas las decisiones van a ser certeras y vamos en un minuto de crisis vamos a gastar más plata porque de algún modo vamos a salir de esto en algún momento. Es difícil, obviamente, salir de una crisis sin que a la empresa le pase nada. ¿Ya? Siempre van a pasar cosas, pero lo más importante de lo que pasa a la empresa son los conocimientos que la empresa obtiene cuando enfrenta la crisis. Cuando se paraliza, no obtiene conocimiento. En todas las crisis siempre hay un montón de oportunidades, como ya lo planteaba, y hay que saber buscarlas. Y ahí es donde uno tiene que analizar muy bien el mercado, analizar muy bien al cliente, conocerlo, buscar de alguna manera cómo encauzar un proceso de crisis. Obviamente, y esto es muy propio del ser humano, el que frente a una crisis tenemos miedo. De hecho, el ser humano es el único animal que por lo general tiene miedo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa capacidad única de poder predecir lo que pueda pasar. Ese predecir que pueda pasar puede ser en algún momento muy ventajoso, pero en otros momentos puede ser tremendamente desastroso. Y el antónimo del miedo no es ser valiente, ¿ya? Es decir, de hecho, la valentía de alguna manera es un resultado del miedo. El antónimo del miedo es la esperanza, es decir, poder tener una esperanza, pero una esperanza que tiene que ser activa, es decir, tengo que hacer cosas para que las cosas sucedan. En ese sentido, en lo pasivo, esta esperanza desaparece. Es decir, cuando uno tiene de alguna manera susto y miedo de hacer cosas y me quedo en ese miedo y no hago nada, me quedo inmóvil, obviamente que el accionar desaparece y desaparece también la esperanza. Entonces bueno, en resumen, debemos hacer lo que tenemos que hacer a pesar de tener miedo. Eso es como una clave importante de quienes tienen de repente, porque el cargo de repente de los directivos, de los CEO, de los gerentes generales, de repente, y me pasa a mí también en lo personal, es un cargo muy solo en el minuto de tomar decisiones. Si bien uno está muy acompañado de un equipo, pero alguien tiene que tomar la decisión final. Entonces es muy importante
que esa decisión final sea con una esperanza activa. Y aquí hay 5 elementos cruciales. El riesgo más grande en una crisis es que exista alguien que sea más flexible que tú y tome las ventajas que tú dejaste en el camino, que es lo que pasa muchas veces con la competencia. Es decir, así como yo puedo tener miedo, quizás mi competidor sea alguien más atrevido, más flexible y tome decisiones y pase por arriba de uno debido, obviamente, a que quiere tomar esos riesgos. Eso es algo muy inherente a lo que pasa en un periodo de crisis, que van cambiando los escenarios y el sistema competitivo cambia enormemente. Entonces, de algún modo también hay nada más importante que en minutos de crisis atender más o acercarse más, obviamente, a los clientes y generar mayor empatía. De hecho, nosotros, por ejemplo, como DataSoft, que vendemos una suscripción a información, muchos clientes en minutos de la crisis, cuando partió el tema de la pandemia, obviamente nos decían, mira, la verdad es que no vamos a poder renovar porque con esto de la pandemia la empresa estableció, no vamos a hacer ningún gasto. Y nosotros en todos lados dijimos, bueno, vamos a extender un poco las renovaciones y no les vamos a cortar la clave a nadie porque de alguna manera entendemos y hay que ser empático que es un proceso complicado para muchas empresas y hay que de alguna manera tratar de entender lo que implica el momento de la crisis. Por otro lado, en un momento de crisis, el sentido común en una crisis de alguna manera necesita mucho de diálogo, de tecnología, de contexto, de información, que es uno de los elementos que nosotros tratamos siempre de entregar a nuestros clientes, por ejemplo, con esta charla, con charlas de especialistas, de entregar contexto de cómo pasan las cosas. Obviamente que el sentido común se alimenta de lo que va recogiendo dentro de lo que lo rodea, y ahí es donde es importante tener información clara, poder de alguna manera tener diálogo con la misma gente del equipo y poder tomar decisiones, pero de alguna manera con un sentido más común. Un cuarto elemento, y esto es un consuelo para todos, que las crisis nunca son eternas. Tenga claro que siempre va a pasar, en algún minuto va a pasar, la crisis más grande de la humanidad han pasado. Y debemos perseverar y al menos mantener la estructura de la compañía, es decir, esta estructura del barco, que el barco no se hunda. Si por lo menos vamos a llegar a la playa con la estructura del barco, pero vamos a llegar con algo. ¿Por qué? Porque la crisis pasa. Pero un quinto elemento importante, las crisis siempre vuelven. Es decir, así como pasa la crisis, también va a llegar un momento en que la crisis también va a volver, quizás en 10 años más, 15 años más, pero siempre de algún modo debemos estar preparados para la crisis que de alguna manera se viene. Un tercer elemento es la competencia internacional. Como yo le decía, para mí la competencia internacional es un círculo virtuoso. El rol de la competitividad en todas las industrias es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite obviamente desarrollar productos con mayor valor agregado, nos permite la generación de innovación, nos permiten precios más competitivos para los consumidores, nos permiten generar clúster o profesionalizar la industria, especializar más a los ejecutivos, incorporación de conocimiento y tecnología a la empresa, potencian obviamente muy fuertemente a todas las industrias, por lo cual, de algún modo, la competencia hay que siempre mirarla, hay que siempre observarla, hay que siempre saber lo que está haciendo, pero también contemplarla como de que es muy útil. Y el crecimiento que usted ha tenido en su empresa, o que han tenido ustedes en su empresa, en su industria, también es parte de lo que han hecho sus competidores. Cuando encontramos industrias en donde hay una competencia más pasiva, por lo general los estados de innovación son pasivos. Cuando encontramos industria altamente competitiva, los estados de innovación son muy altos. Por lo cual, el producto que recibe el consumidor final, el cliente, es mejor en una industria más competitiva. Yo siempre menciono el tema de los celulares, cosas que ustedes vean su celular, todo lo que puede hacer, y de alguna manera eso es un tremendo resultado del sistema competitivo que se ha dado indudablemente en esa industria. Por lo cual es un círculo virtuoso, pero que jamás se puede perder de vista. El modelo de internacionalización. Hay miles de modelos para internacionalizar la empresa. Y cada uno de esos puntos son modelos distintos. Aquí la idea es que ustedes tengan que ver de alguna manera, tener claro conceptos como el grado de control que implica un modelo. Por ejemplo, una exportación indirecta es cuando una empresa se une al encadenamiento productivo de un gran exportador. Por ejemplo, la industria de la uva para lo que son las viñas. Entonces,
Si uno es productor de uva, es un exportador indirecto en la medida que esa uva produce vino y ese vino se va hacia los distintos mercados. Obviamente que esa exportación tiene menos control, tiene menos riesgo, menos compromiso de recursos, es un movimiento mucho más flexible, por lo cual todos esos elementos son importantes y aquí es donde el tener información es crucial, el tener datos, en manejar de alguna manera elementos concretos y reales se hace fundamental. Finalmente, el entorno VUCA, que es el entorno actual, un entorno volátil, en donde existe incertidumbre, un entorno complejo, un entorno ambiguo, cada vez más difícil de entender. Quizás cuando hablábamos de los años 60, los años 70, las industrias se manejaban con un leve información y podían entender a cabalidad lo que pasaba. Hoy en día estamos en un entorno donde todo cambia tan rápido, en donde los modos que yo hago las cosas hoy día como empresa deben cambiar de aquí a 3 años más, de todas maneras, en donde lo que ustedes están viendo actualmente en 4 o 5 años más va a ser distinto, y eso obliga a todas las industrias de alguna manera a trabajar mucho con respecto a información, con respecto a innovación, con respecto en el fondo a desarrollo. Y esto se ataca de alguna manera, según un especialista, con las 4A. Para los entornos volátiles debemos adaptarnos a esa volatilidad, a estos cambios. A la incertidumbre debemos asociarnos, y es algo que nosotros, por lo menos como DataSur, siempre buscamos y desarrollamos fuertemente. Buscamos, de hecho hoy día estamos acá en la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, porque de alguna manera buscamos socios, buscamos de alguna manera trabajar con personas, buscamos de algún modo trabajar con diferentes instituciones que nos permitan a todos de alguna manera fortalecernos y entregar a cada uno de las personas con las que nos relacionamos lo mejor de nosotros. Y en ese sentido, el asociarse es un elemento bastante importante, sobre todo en escenarios de incertidumbre. En escenarios complejos, lo importante es estar siempre el A de asegurarnos. Y ahí es donde es importante conceptos como el ahorro, como de alguna manera aquellas cosas que le permiten seguridad a la empresa, el apalancarse a ciertos productos que son más seguros que otros, pero también generando nuevos productos que pueden ser un desastre y no funcionar en la industria, está bien. Estamos repletos de hecho, en América Latina, para que ustedes sepan, el 35% de las innovaciones resulta. Entendemos que un 65% de alguna manera fracasa y no llegan a buen puerto, por lo cual este tema de la innovación, claro, implica muchos errores, implica generar productos que quizás nunca van a llegar al mercado, grandes esfuerzos, y ahí existen diferentes metodologías de innovación que, bueno, que bien al caso de quizás después preparar un webinar con expertos en innovación y que nos expliquen un poco, pero existen metodologías de innovación para tratar de que estos fracasos sean lo menos dolorosos, sobre todo para los tiempos, para los bolsillos, y generar de alguna manera innovaciones con una carga de riesgo menor. Y finalmente, en escenarios que son ambiguos, que no sabemos lo que va a pasar, lo importante de una buena empresa es poder anticiparse a eso que va a pasar, tratar de averiguar qué va a pasar. Y ahí es donde ha nacido todo este concepto de lo que es la inteligencia artificial, la predicción, en el fondo, cómo puedo predecir lo que de alguna manera va a suceder. Y las grandes empresas gastan mucha plata en información, en datos, únicamente para saber qué va a pasar. Y de alguna manera escuchamos economistas que nos dicen lo que va a pasar con la economía, con los crecimientos, porque son contextos y estamos constantemente en búsqueda de ese saber qué va a pasar para entrar de alguna manera y poder entender un poco qué es lo que debemos hacer. El proceso del dato a la inteligencia, ya dicho todo esto, decía por ahí un experto, de hecho no recuerdo quién es, pero sin datos eres otra persona más dando su opinión. Sin el dato tiene esa gracia de poder de alguna manera ser algo real, algo concreto. El proceso del dato a la inteligencia debemos entender que lo que busca es tomar decisiones. El dato es un proceso largo que pasa por información, por conocimiento, por inteligencia, y que su camino final es la toma de decisiones. Decisiones que entendamos que con millones de datos podemos tomar una decisión o muy pocas decisiones. No son millones de decisiones con millones de datos. Y en ese sentido también se debe siempre tener muy claro qué busco con los datos. Cuando ustedes dicen voy a contratar, por ejemplo, un sistema como el DataSource, bueno, ¿qué busco con un sistema de información de las importaciones y exportaciones? ¿Qué es lo que quiero lograr?
quiero buscar clientes, quiero entender qué pasa en la industria. El poder de alguna manera responder esas preguntas nos va a permitir juiciosamente ver si con solo DataSur basta, si necesito más fuentes, etc. Y tenemos este cuadrito que está acá, en donde vemos que los datos son millones, dispersos, desordenados, que hay que buscarlos. Y estos datos, de alguna manera, cuando los metemos dentro de un contexto, se transforman en una información. Por ejemplo, si yo junto todos los datos de las importaciones de mi competidor, puedo entender lo que mi competidor está importando y de qué se trata su negocio. Antes es muy complejo. Antes, en el fondo, solamente son datos. Por otro lado, esta información, cuando yo le incorporo know-how, cuando yo le incorporo profesionales, se transforma de algún modo en conocimiento, siempre apuntando un poco a la obtención de la inteligencia. La característica de los datos, rápidamente, es, bueno, el dato tiene que ser preciso, íntegro, auditable, es decir, yo puedo ir a revisar dónde está ese dato y de alguna manera que ese dato sea un dato que me están entregando o que lo puedo verificar. Son oficiales, por ejemplo, en el caso de la información de DataSur, son datos que provienen de las diferentes aduanas, son singulares, tienen una singularidad propia, que tiene un origen, que tiene de alguna manera un sentido. Son actuales, yo no puedo andar revisando o tomando decisiones con datos del 2010. Es importante que ojalá el dato sea de lo que pasó ayer, o lo antes posible. Entonces también son actuales y obviamente los datos tienen que estar disponibilizados. Y este es el famoso triángulo, de alguna manera, de los datos, que cuando al dato le ponemos contexto, se transforma en información. Cuando a la información le ponemos sabiduría, se va a transformar, obviamente, en conocimiento y se va a transformar en poder ser más competitivo. Es el paso de lo que son los sistemas de información tradicionales a, en el fondo, lo que es, de alguna manera, la inteligencia de negocio o el business intelligence. La inteligencia de negocio, para entenderlo de manera simple, obviamente es un proceso donde tomamos estos datos que están abajo de la pirámide, que son millones de datos, y los transformamos en información, después en conocimiento y luego en una acción. Es decir, el objetivo de los datos es la acción, es el hacer algo. ¿Sí? No saco nada con comprar, suscribirme a todas las fuentes de información si al final no voy a hacer nada. Recordemos que hablábamos del concepto de que en periodos de crisis lo peor es quedarse estático. Entonces, por lo cual, en periodos de crisis lo mejor de alguna manera es poder buscar información para ver qué podemos hacer. Finalmente encontramos que las decisiones son operativas, tácticas y estratégicas. Ya las operativas lo van a tomar rangos operativos dentro de las empresas como los vendedores, que son operaciones que son a corto plazo, son diarias, y en el fondo, por ejemplo, voy a mandar un mail a este cliente, y se van alimentando de diferentes sistemas transaccionales. Las tácticas son más a mediano plazo, por ejemplo, vamos a realizar una campaña y un descuento con respecto, en el fondo, a este tipo de productos. Es obviamente a mediano a largo plazo, la toman diferentes directores de área, como pueden ser también, obviamente, el jefe de ventas o alguien por el estilo. Y las estratégicas son a largo plazo. Y de alguna manera las estratégicas ya necesitamos analizar un conjunto de datos que se van integrando al sistema y van generando inteligencia por sí mismos. Ya lo vemos a través del Balance Scorecard o del Dashboard. De hecho, nosotros, si hay algo que le hemos entregado muchas veces como DataSur, es cursos gratuitos de Power BI, de Tableau, que permite de alguna manera que las empresas puedan ir generando esta inteligencia e ir poniéndola lo más visible posible para la mejor toma de decisiones de cada uno de quienes están constantemente decidiendo. Rápidamente, los peligros de la información siempre existen, principalmente voy a hablar de 5, los fake news, muy conocidos, muy en boga, muy fuerte en redes sociales. No hay que, obviamente, tomar decisiones viendo Facebook, por lo menos me refiero a las decisiones empresariales. O de repente, o si lo vamos a ver, considerar irrelevante buscar otra fuente. O de repente fuentes muy ideologizadas, ya sea políticamente, económicamente, de repente, claro, hay
gerentes que se basan solamente en un medio de comunicación tremendamente ideologizado, y obviamente tampoco es bueno tomar decisiones así. Con respecto a la infoxicación, es propio de los tiempos de ahora. Es tanta la cantidad de datos que estamos recibiendo constantemente que de repente nos quedamos parados y decimos, bueno, ¿y qué hago con esta enormidad de datos? ¿Qué es lo real? Y al final terminamos simplemente intoxicándonos de información y al final no podemos tomar decisiones porque finalmente los datos no los podemos procesar, no los podemos trabajar, no los podemos generar para que nos dé de alguna manera un proceso de información, de conocimiento y de inteligencia que nos permita accionar algo. Por otro lado, ojo con los datos anónimos. El típico que de repente llega alguien en la empresa y dice, oye, supe que va a pasar esto. ¿Y quién te dijo? No, la verdad es que lo escuché por ahí. Hay que tener ojos, muy típicos ese tipo de datos y obviamente no son los mejores ni los más sanos para tomar decisiones. Y finalmente la no gestión de datos, cuando uno es la persona que agarra diferentes fuentes de datos y empieza a tomar decisiones y después la cambia en el minuto porque no gestiona los datos, porque simplemente se deja llevar por lo que está pasando en el segundo, muy propio y típico de lo que son las diferentes crisis que se viven. Simplemente, aquí muy breve, ¿qué decisiones tomamos? Son intuitivas. Yo no creo que sean malas las decisiones intuitivas. Muchas veces son buenas las decisiones intuitivas. El problema es cuando siempre la decisión que se toma en una empresa es intuitiva. Obviamente la intuición nace de un cierto grado de experiencia, un cierto grado de conocimiento y de saber un poco hacia dónde van las cosas. Con lo cual, no soy enemigo de las decisiones intuitivas, ni tampoco extremadamente las decisiones racionales. Es decir, empresas que se demoran un año en tomar una decisión porque no es que voy a analizarlo bien, es que vamos a ver otras fuentes, y al final también quedan estáticos. Hay que tener ojo con los extremos con respecto a los tipos de decisiones que existen. ¿Qué factores influyen, obviamente, en una decisión? Obviamente, la más importante es la evaluación personal que tiene el gerente general o el gerente del área, quien finalmente toma la decisión en base a mucha información y dice, bueno, en base a lo que yo veo, para mí esto es prioritario. Ahí pueden haber ciertos errores, pero de algún modo es parte de cómo las empresas deciden. Por otro lado, un factor que influye mucho es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para tomar una decisión? ¿Tengo minutos? ¿Tengo que tomar una decisión de aquí a un mes más? El tiempo obviamente va a influir en cómo yo voy a tomar decisiones. Después, hay que entender que las decisiones son sistémicas en el sentido de que la decisión que yo tome ahora va a afectar otras decisiones. Entonces, o la decisión que estoy tomando es producto de que se tomaron malas o buenas decisiones anteriores, por lo cual hay que entender esa relación. Las decisiones tienen incumbencia e influyen en varios tipos de decisiones más. Por otro lado, el riesgo que implica la decisión o la incertidumbre que genera esa decisión también es muy importante. Obviamente que son una decisión, por ejemplo, de voy a abrir una fábrica en Brasil, una decisión que hay que tomarla obviamente implica más riesgo, más recursos, implica más zonas de control, que de alguna manera es una decisión mucho más lenta de tomar. Y finalmente, el costo de la información que implica esa decisión. Hoy en día, por lo general, la información cada vez tiene menos costo, estamos es mucho más asequible la información. Los estados están entregando mucho más información, sobre todo por sus diferentes sistemas de transparencia. Y aquí, este punto crucial, ¿de dónde debemos obtener información o datos para tomar decisiones? De miles de fuentes, de nuestros clientes. Muy relevantes son también nuestros trabajadores, por ejemplo, los vendedores. Los vendedores tienen decisiones tan importantes como la decisión de las objeciones, es decir, ¿por qué una empresa no me compra o por qué una empresa sí me compra? Esa decisión de alguna manera también tiene que ser medible y también tiene que generarse como un trabajo constante. Pero la decisión de nuestros trabajadores no es menor, o la decisión o la información que nos puedan entregar personas como por ejemplo las que trabajan en la atención al cliente. Están todo el día de cara al cliente, son fundamentales. Por otro lado, muy relevantes son las decisiones de la industria a la cual pertenecemos. De algún modo, por eso es importante de repente trabajar con asociaciones, trabajar con cámaras, porque nos están alimentando de mucha información relevante. Otra fuente de información son los mismos competidores. ¿Qué está haciendo mi competidor? ¿Cuáles son las redes sociales que maneja el competidor? De repente, ¿qué precio está manejando? ¿Cómo venden? ¿Qué innovación están desarrollando?
un quinto punto son las fuentes oficiales de información, como por ejemplo la información de aduana, la información de los servicios de recaudación de impuestos de los diferentes países. Son elementos que son tremendamente cruciales y que debemos estar mirando. Si estamos, por ejemplo, trabajando en una industria como puede ser un puerto, las decisiones que se toman a nivel de infraestructura de los países son relevantes, a nivel de lo que es transporte es fundamental. También es fuente de información experto en la materia, y ahí es muy importante el trabajo que hacen las cámaras, las asociaciones que nos llevan y nos presentan a expertos que nos van a hablar con respecto a diferentes puntos. Aquí es fundamental el poder escuchar, el poder de alguna manera entender a través de lo que los expertos nos dicen. Y finalmente, de los portales de información validados. Y aquí voy a hacer una muestra de varios portales en donde ustedes pueden sacar mucha información relevante para entender los contextos en los cuales se encuentran sus diferentes industrias. Por ejemplo, el de la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio. Si ustedes se meten, van a tener todo un portal acerca de las estadísticas sobre comercio y de mercancía. Nos van a mostrar información general, información de qué está pasando en los diferentes países, las principales exportaciones y crecimiento. Otro portal muy interesante es el del Banco Mundial, y como podemos ver ahí nos muestra, por ejemplo, cómo han aumentado desde el año 60 hasta el año 2020 las exportaciones, por ejemplo, de Chile, que está ahí con verde, y de Ecuador, que está con azul, es decir, este crecimiento de las exportaciones. Y nos entrega información muy valiosa, por ejemplo, de la información respecto a las exportaciones con valor agregado. Es una información que, en el fondo, cómo han ido creciendo y cómo, de alguna manera, los países han ido agregando valor a sus exportaciones. Es una tremendo recurso que entrega el Banco Mundial. TradeMap, que de alguna manera entrega información con tablas, gráficos y diferentes mapas de lo que está pasando en las diferentes industrias de los diferentes países. Es una información también que creo que está actualizada hasta el año 2021 y que nos permite ver tanto exportaciones, importaciones a nivel genérico. Ya en el fondo nos permite ver ciertas industrias. Son portales todos con cifras oficiales. El Comtrade, aquí podemos ver incluso analizar lo que fueron las exportaciones de Ecuador. Creo que, no veo bien, pero creo que en el año 2000, por ejemplo, en donde sigue siendo igual de lo que pasa ahora. Principalmente el mercado que está en verde es el mercado de los petróleos, y abajo nos divide por los países hacia donde van los petróleos. Es una información bastante rica y con dashboards bastante atractivos para poder entender el contexto de lo que está pasando, obviamente, en cada uno de los países. Dynafix nos muestra el mapa, y este habla un poco de los commodities, principalmente. Ahí estábamos viendo justamente Ecuador, en donde principalmente nos habla de los commodities que mueve Ecuador. También un portal bastante dinámico, atractivo y con bastante interés. También existen universidades que se han dedicado fuertemente a generar este tipo de portales con este tipo de información, y ahí podemos ver lo que fueron las exportaciones del año 2019 de Ecuador, en donde el aceite de petróleo crudo un 32, casi un 33%. Es decir, encontramos en Ecuador, como bueno, casi todos los países de América Latina, con unas exportaciones bastante concentradas, en donde quizás solo 3 productos o 3 industrias toman casi un 60, un 70%. Por otro lado, me fui para atrás, pero en el fondo son la información que mostraba, la información de los países árabes. Podemos encontrar de algún modo también información de países con respecto a este tipo de sistemas. ¿Qué aporta DataSur para la inteligencia? Porque DataSur, nosotros también entregamos información bastante actualizada. De hecho, por ejemplo, la información nosotros de Ecuador la tenemos hasta abril, por lo cual bastante interesante. Pero ¿qué aporta a nosotros con respecto a la inteligencia? Obviamente, aportamos un mayor detalle. Ahí sí. Los datos oficiales y detallados de las diferentes aduanas de Latinoamérica y de América, también con respecto a las importaciones y exportaciones. Una información obviamente actualizada, una información de diversos mercados para analizar, en donde la idea es que ustedes puedan ver en detalle todo lo que está pasando en su industria, lo que hacen sus competidores. De algún modo, es información que nos permite entender un poco los precios, los productos, cómo se manejan, cómo van progresando en el tiempo. Lo voy a mostrar brevemente después. Datos concretos, reales, de potenciales consumidores. Por otro lado,
lo que ofrece DataSur también es una experiencia de conocimiento, contexto, conexión y colaboración. Porque no nos quedamos solamente en lo que es la base de datos, sino que también buscamos profesionales que las puedan explicar, cómo pueden maximizar el uso de esta base de datos y poder trabajarla de buena manera. Por ejemplo, si ustedes ingresan al portal, van a poder ver algo que es sumamente atractivo, como el portal Data América, el cual nos muestra los 100 principales importadores y exportadores de cada uno de los países de Latinoamérica, los productos más transados, o los orígenes y destinos. Por ejemplo, aquí estamos viendo Ecuador 2020, las principales exportaciones, y vemos en el fondo cómo los aceites de crudo un 14,53%, las exportaciones de banana un 9,82%, las exportaciones de colgadores, percha y soporte de artículos. Nos va mostrando diferentes, en el fondo, las principales industrias, las principales empresas, los principales destinos a través de ese portal que es Data América. Por otro lado, nos va a permitir también poder ver, en este caso, los destinos. Estamos viendo los destinos de lo que es petróleo, en donde el principal país al cual en el fondo estamos exportando esa posición arancelaria puntual es Panamá, después Estados Unidos, después Chile. Nos permite entender tremendamente y de manera bastante didáctica lo que es la industria. Nos muestra las tablas que de alguna manera podemos entender de mejor manera lo que está pasando de una manera muy gráfica. Eso es lo que siempre hemos buscado, el que puedan entender de manera muy gráfica y poder ver y analizar, en este caso, su industria. Aquí, por ejemplo, podemos ver quiénes son los principales exportadores de petróleo, y obviamente nos encontramos con Petroecuador, que maneja el gran porcentaje de las exportaciones de este tipo de productos. Por otro lado, nos permite ver la relación con los países. Por ejemplo, podemos ver qué ha pasado en las exportaciones desde el 2010 hasta el 2021 con Panamá y este crecimiento exponencial, cómo Panamá se ha transformado para Ecuador, uno de sus principales socios. Lo podemos ver simplemente en un solo clic. Una de las gracias de lo que hemos buscado nosotros con este portal es que todos ustedes, solamente con un solo clic, puedan de algún modo generar un verdadero estudio de mercado, entender industria, entender movimientos de comercio exterior en un contexto bastante amigable. Por otro lado, tenemos un motor de búsqueda como este que nos permite generar búsquedas bien exactas, donde podemos ver operaciones como importaciones, exportaciones, buscar información desde 2010 hasta la fecha, con diferentes criterios, filtros, que de algún modo lo que buscan es entregar una buena experiencia del dato, de la información, de que cada uno de nuestros clientes pueda de algún modo conocer bien lo que está pasando en su industria y tomar finalmente, como nos hemos explayado en esta presentación, decisiones con la mayor grado de inteligencia de mercado. Principalmente eso, y como nos interesa mucho que todos ustedes puedan conocer de algún modo el portal y tener una fuente de información, es que nosotros le vamos a hacer entrega a cada uno de los presentes acá una clave de acceso para que puedan conocer el portal, revisarlo y analizarlo, y ver y entender un poco la importancia que tiene la información en la toma de decisiones, ver que en el escenario internacional lo que está pasando actualmente, por lo menos en Ecuador, es una muy interesante periodo o tiempo de poder quizá internacionalizarse, de buscar los modos en crecer hacia países de la región, y de algún modo nos interesa mucho poder apoyarlo en ese proceso, poder de alguna manera ser partícipe de ese proceso, y por eso que agradecemos mucho a la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas que nos haya permitido poder llegar a ustedes a través de esta presentación, y de algún modo queremos que todos ustedes puedan vivir un poco esta experiencia de conocimiento, en donde nos comprometemos a entregarles cursos gratuitos también, obviamente, relacionados a inteligencia comercial, y para efectos de poder usted adquirir de algún modo esta clave, yo lo que sí les voy a pedir es que ustedes me puedan en el mismo chat poner su nombre, su mail y su empresa, y nosotros nos comprometemos a hacerle llegar obviamente esta clave de acceso, obviamente que sin ningún costo. Nos interesa mucho el poder de algún modo trabajar en lo que es, o apoyarlo a ustedes en lo que es un proceso tan relevante como el de la internacionalización, y el que les vaya bien.
Estamos siempre muy atentos un poco a las necesidades de conocimiento, a las necesidades de información que puedan tener y de algún modo es parte de lo que nosotros tratamos de entregar como experiencia. Tratamos de estar presentes en todos los países con representantes. Acá en Ecuador tenemos un excelente representante, de hecho estamos orgullosos de poder decir que Ecuador es el segundo mercado más importante de DataSur. Tenemos más de 1000 usuarios en este país, por lo cual para nosotros poder sumar a más de ustedes en nuestra plataforma felices y de alguna manera creemos que la información es un camino, la innovación es una obligación y de alguna manera todo lo que pueda hacer aprendizaje para ustedes es una tremenda oportunidad. No sé si hay dudas, consultas ahí, no sé si quedo absolutamente atento a eso y también atento también después ahí a tomar nota de los mails de ustedes para entregarle la información comprometida. En caso de que no les llegue nada, porque de repente pasa que no llegue el mail con la clave, ustedes me escriben a mi mail, que es pmorales@datasur.com, y yo trataré de encauzar lo más rápido posible. La idea es que de aquí a dentro de esta semana a ustedes les llegue la clave de acceso, la cual puedan ocupar libremente por lo menos por 15 días. Si tienen alguna duda de cómo se usa, nosotros les podemos entregar obviamente una capacitación gratuita, porque lo que nos interesa es que ustedes maximicen el uso de esta información. Eso, quedo atento, no sé si hay duda, pueden, no sé si la hacemos a mi micrófono abierto o como ustedes lo deseen. Buenos días, estimado Pablo. Le saluda Roberto Taco. Yo soy el Pablo. director de la carrera de Comercio Exterior de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Compré el paquete más bien por un tema más personal, ¿no? Pero analizando las facilidades y la información que provee, me parece una muy buena herramienta para los estudiantes también, ¿no? Entonces, lo que sí quiero pedirles es que nos inviten, ¿no? Nos inviten a este tipo de reuniones. Lamentablemente no lo hice con anticipación, pero creo que por ahí hay unos 2 o 3 estudiantes míos, pero ojalá en algún momento podamos hacer alguna reunión con los estudiantes para que nos muestren todas las bondades de este tipo de bases de datos, ¿sí? Que como usted lo menciona, es muy importante el manejo de Big Data para la toma de decisiones, es fundamental, y mucho más en áreas como es el comercio exterior. Sí, le agradezco muchísimo y gracias a la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas y a todas las personas de DataSur y Gurú Aranceles. Así es, Gurú van a ser un tremendo socio de DataSur, así que también los invito a examinar esa página. Roberto, agradezco tus palabras. Te invito a escribirme un mail y podemos hacer esta misma exposición a todos tus alumnos sin ningún problema cuando ustedes quieran. De hecho, trabajamos mucho con universidades y con institutos porque consideramos que desde ahí debe partir el conocimiento y la inteligencia. Así que ningún problema en hacerlo, feliz en hacerlo, agendamos una hora y ningún problema en hacer esta misma exposición a todo el curso que tú diriges o el instituto. De hecho, estamos haciéndolo constantemente y de hecho por ahí veo a Giovanni Decker de Pro Ecuador y con ello, con Pro Ecuador también vamos a armar un programa interesante también para exportadores potenciales, exportadores que están buscando clientes y exportadores que de alguna manera ya se están consolidando porque consideramos que esta información es tremendamente relevante para de alguna manera poder estar dentro de un proceso de internacionalización de manera competitiva. Mi mail, bueno, de hecho le acabo de poner Pamela Almagro, pero escríbeme ahí y yo contesto sí o sí. No dentro del día, yo siempre denme 24 horas. De hecho, ahora nosotros estamos en una feria aquí en Guayaquil y tenemos un conjunto de reuniones, entre ellas con la Cámara de Comercio de Guayaquil y disfrutando de Guayaquil. Tremenda ciudad. Uno aterriza en Guayaquil y respira negocios, respira turismo, respira una bella ciudad. Así que feliz. No sé si alguien tiene duda, comentario o abrir el micrófono y la conversación para todos los que puedan hacerlo. Saludos, Giovanni. Muchísimas gracias, Pablo. Como cámara. Ahora sí. Hola, muchísimas gracias. Como Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, de verdad agradecemos esta excelente charla de parte de DataSur y de Gurú Aranceles.
invitamos a todos a seguir participando de nuestros talleres, de nuestras charlas. Si alguien tiene alguna consulta que hacer, por favor, puede activar su micrófono. Bueno, aquí de hecho me dice Pamela que la representante de Datasur y la que mandan Datasur acá, que va a hacer también después a los que estén interesados, va a darle un importante descuento a los que hayan estado en esta charla. Así que es muy importante que me manden su mail porque así también lo dejamos resguardado para ellos. Perfecto, sí, por favor, pueden poner sus correos para poderles enviar la información. Sí, por supuesto. Perfecto, bueno, si no hay más dudas, yo agradezco mucho la oportunidad, agradezco mucho el tiempo, espero que haya sido una charla que le haya dejado algo importante. Indudablemente vamos a seguir trabajando en poder entregar lo mejor para ustedes y de algún modo agradecer nuevamente a la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas. Creo que estas acciones son sumamente importantes y para nosotros son también súper gratificantes. Vamos a estar en contacto sí o sí con cada uno de ustedes y desde luego cualquier cosa dejo ahí mi correo y la disposición de poder trabajar y apoyarlos en todo lo que puedan necesitar. Muy agradecido, mucho éxito y que de algún modo tengan muy buenos negocios, tengan muy buena experiencia, los que están internacionalizándose o los que quieran internacionalizarse. Y felices nosotros de poder ser un actor que los apoye en eso. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, muy buenas tardes.